Hola amigos, aquí de nuevo Raúl Burgos en Un Momento para Líderes. Es el espacio que hemos creado para agregar valor, para quizás todos estos años y las experiencias que hemos tenido el privilegio de estar envueltos, pues depositarlas en ti y que te sirvan, que tú la puedas usar. Hoy estoy muy contento porque vamos a iniciar una serie que es muy especial, porque no es una serie, digamos, enciclopédica, sino es una serie muy práctica. De hecho, voy a compartir con ustedes lo que hago cuando entro en espacios de consultoría y donde hay conflictos. Le cuento sobre conflictos. Si usted está envuelto en conflictos, sea con su pareja, en su trabajo, en su familia, con sus amigos. Bueno, le tengo una buena noticia. Significa que usted está vivo. Usted está viva. Porque el conflicto es parte de nosotros los humanos. De hecho, es una área muy importante que nos ayuda a crecer. Así que el conflicto en sí no es negativo. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Sí se puede convertir en negativo. Cuando usted maneja un conflicto de manera que no es correcta, entonces se puede convertir en un conflicto tóxico, en un conflicto que no lleva a nada bueno, en un círculo vicioso que nada resuelve. Entonces ese no es el conflicto que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de cómo manejarnos para que ese conflicto se convierta en un conflicto sano. Hay lo que llamamos un conflicto sano, es el conflicto que te ayuda a crecer, el conflicto que te ayuda a entender las perspectivas de los demás, a ponerte en sus zapatos. Es importantísimo aprender a manejar los conflictos. De hecho, Patrick Lencioni dice que el conflicto es parte importante de nuestro crecimiento, inclusive organizacional. Empieza con tener confianza, nosotros, ese es el primer paso, nosotros ser vulnerables, a armar el espacio, la posibilidad para que cuando entren los conflictos, entender que no es un tema personal, sino que puede ser un tema de ideas, un tema de perspectivas, y cuando lo podemos manejar así, todos podemos crecer. Entonces vamos a empezar. Los conflictos originan en un 99% entre dos personas. Usted dirá, pero a veces son países. Sí, pero empieza con dos personas, dos líderes, ¿verdad? Por eso la importancia de desarrollarnos como líderes, porque tenemos una enorme responsabilidad. A veces nuestra organización entra en conflicto con otra organización, pero tiene que ver con el líder, con la posición que toma el líder. Entonces, vemos esto. Hay conflictos, entramos. El primer paso, el más obvio y el que pocos honran, es el siguiente. Lo primer paso que tiene que haber es una conversación entre las dos personas en conflicto. Nadie por el medio, algo relax, nadie grabando, nadie tratando de defenderse, simplemente una conversación. Les cuento. La mayoría de los conflictos envuelven nuestras emociones. Nuestras emociones se manifiestan en un momento específico, ¿verdad? Por cómo nos dijeron, cómo nos hablaron, qué yo estaba sintiendo, qué carga yo tenía en ese momento. Pero cuando usted toma la razón por la que usted tuvo ese conflicto en otro contexto, se va a encontrar que está desconectado de las emociones que usted sintió en ese momento específico. Entonces, es importante que aunque haya sucedido un conflicto y fue obvio y se dijeron y no se dijeron y se llamaron y todo eso, que antes de pasar al próximo paso o escalar ese conflicto, que encuentren el espacio para conversarlo tranquilamente. No de manera personal, sino para sentarse ya sin estar atado a esas emociones y conversarlo correctamente, porque también hay que saber conversar. Una conversación correcta no acusa, una conversación correcta no asume, una conversación correcta no pone el dedo, una conversación correcta empieza contigo. Si yo fuera a tener una conversación para resolver un conflicto, yo empezara diciendo, bueno, a mí me parece, o yo entendí, o yo sentí. Es decir, tomo yo el ser el dueño de mis emociones, pero también uso palabras tentativas para tener una conversación que desarme el conflicto. No se imaginará usted la cantidad de conflictos que cuando acontecen en determinadas circunstancias, ya,
no van a hablar. Hay personas que dicen, ya yo no hablo con esa persona, no necesito hablar. Y escalan el conflicto a veces a temas legales, a temas ya donde se rompen relaciones de años. Y así no se resuelve un conflicto ni se maneja de manera sana. Lo correcto es que un conflicto empiece con las dos principales personas involucradas teniendo una conversación. Claro, hay que saber cómo tener una conversación. En muchos casos, yo siempre aconsejo, siéntense en una mesa, tomen algo, siéntense a comer, eso relaja, eso trae un ambiente donde se pueda tener esa conversación. Y preferiblemente, muy importante, preferiblemente privada, significa que lo que sucede ahí, nadie más se tiene que enterar. Es entre las dos personas de conflictos. En las organizaciones que yo dirijo, yo le digo a mi equipo, yo quiero enterarme de la menor cantidad de conflictos posibles. ¿A qué me refiero? No es que no los hayan, siempre los hay. En toda organización hay conflictos. Donde hay personas hay conflictos. Decía un amigo mío que trabaja en una iglesia, dice, el ministerio sería maravilloso si no fuera por las personas. Así pudiera decir de todas las otras organizaciones. Donde hay personas, hay conflictos. ¿A qué me refiero cuando yo digo yo quiero enterarme de la menor cantidad posible de conflictos? Significa que lo ideal cuando tú enseñas y cuando tú lo modelas es que cuando hay conflictos entre dos personas y se da ese paso, en mi experiencia, el 50% y a veces más de los conflictos se resuelve a ese nivel. Entonces, si ese conflicto se resuelve a ese nivel, yo no tengo que enterarme. Ya se resolvió. No necesita nadie, nadie debe de enterarse. Cuando en su organización, cuando en su espacio usted establece esas reglas, usted va a ver que se van a desaparecer una cantidad de conflictos que usted ni se ha enterado. ¿No quisiera vivir usted así? No, yo quiero vivir así. Yo quiero estar tranquilo y solamente enterarme de los conflictos que quizás no se han podido resolver a esos niveles antes de llegar a mis oídos. Entonces, empiezo por ahí. ¿Cómo resolver un conflicto? Llénese de valor, ¿verdad? Encuentra a esa persona, no importa quién inició qué, siempre hay espacio para dar ese primer paso. Encuentre a esa persona, siéntese, vaya sobre los hechos, no las emociones, sobre todo cuando son emociones muy cargadas, y haga preguntas. Cuéntame, ¿por qué tú hiciste tal acción? Ayúdame a entender. No se imaginará la cantidad de claridad que trae cuando usted se puede reunir con la persona con la que tuvo ese conflicto. Yo ahora mismo grabando esta cápsula, estoy recordando una de las reuniones más interesantes que he tenido en los últimos meses, y es que entré en una organización donde ha habido un conflicto realmente muy difícil, tóxico, y las dos personas nunca se habían juntado fuera del trabajo. Cuando yo me reúno con ellas en un lunch, nos llevamos a un restaurante, se me ocurre preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron a hablar? Algo, lo que sea, que no fue solamente en la oficina. Se miraron uno al otro y dijeron, uno dijo 8 años, otro dijo 9 años. ¿Se puede imaginar cómo se van a resolver las cosas así? No. Saque la gente, vaya hacia un sitio y empiece por ese paso. Parece como tan obvio, ¿verdad? Pero no se imaginarán las personas que brincan ese paso y pasan a los otros, que son los que vamos a ver la semana que viene, pero es importante empezar ahí. Y los conflictos que se puedan resolver en ese nivel, maravilloso. Nadie se tiene que enterar, nadie lo tiene que saber. Eso va a crear confianza en su equipo, va a crear confianza con las personas de su alrededor. Así que seguimos con este tema. La semana que viene, le garantizo que les voy a dar entonces el próximo paso. ¿Qué sucede si no se resuelven a ese nivel personal, individual? El conflicto, ¿qué va a suceder? Así que la semana que viene nos vemos de nuevo aquí en Un Momento para Líderes.